Pero bueno, es cuestión también de orar por ellos y pedirle que el Señor les ayude. Vamos a ponernos en pie, por favor, para buscar la siguiente porción de esta mañana. Primera Pedro 1, capítulo 22 al 25. Vamos a leer esta porción. Hace rato leímos otra porción de Juan, pero vamos a ver esta porción. Primera de Pedro 1, del versículo 22 al 25. Si ya lo tienen, por favor, vamos a darle lectura a esta porción. Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Por fin vamos a terminar el primer capítulo de Pedro después de 6 predicaciones. Ya terminamos el primer capítulo. Leemos alternadamente, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra de fe ha sido anunciada. Señor, ayúdanos, Padre, a recordar esto y a estar fundamentados en nuestra vida, Señor, para poder crecer en esta área que tú nos has mandado, Señor, en el amor unos para con otros. Es importante, Señor, y es necesario que podamos nosotros reflejar el carácter de Cristo, Señor, reflejar que somos tus hijos por medio del amor que te tenemos a ti, Señor, y amarnos unos a otros también, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Pedro entonces inicia hablando acerca de lo que es, cómo fuimos salvados por nuestro Dios. Eso vimos al inicio, veíamos que fuimos elegidos por Dios, que fuimos heredados por Dios, somos herederos de Dios, estamos guardados por Dios, somos renacidos por Dios, y hemos visto varias cosas acerca de esto. Hace 15 días veíamos que éramos o que somos privilegiados por Dios, y también aún tenemos nuestras responsabilidades después de ser sus hijos. Eso es lo que hemos estado viendo aquí con Pedro. Y la semana pasada veíamos los versículos anteriores de esto, solamente para recordar que nosotros hemos sido redimidos por nuestro Dios por medio de la redención que es en Cristo Jesús, y redimir es liberar a alguien de la esclavitud. En ese sentido, dice que fuimos libres de la esclavitud del pecado, y Gálatas también se nos dice que fuimos libres de la esclavitud de la ley. Entonces somos libres delante de nuestro Dios. Pero como seres humanos, somos llamados a ser la imagen de Dios. Es más, tenemos la imagen de Dios. Y dentro del ser de Dios, dice 1 de Juan 4, muchos saben este versículo, Dios es amor. Y somos llamados a mostrar ese amor de Dios. El problema está en que nuestra imagen de Dios ha sido distorsionada. Somos naturalmente nosotros egoístas. Somos orgullosos, somos soberbios por naturaleza, no queremos amar a los demás. Pero es algo natural que tenemos desde niños, desde pequeños. Todos los que hemos tenido hijos nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Los niños aprenden siempre, o crecen más bien, peleándose entre ellos. Bueno, yo era uno de ellos, siempre me estuve peleando con mi hermano mayor y con mi hermano menor, pero con ninguno de los dos podía, porque el mayor tenía que respetarlo y el menor tenía que cuidarlo, entonces no podía yo desquitarme con nadie. Pero todos los que hemos crecido en eso o que tenemos hijos, nos damos cuenta de que así nacemos, así crecemos, pues, egoístas, que siempre queremos nuestra propia voluntad. Y conforme vamos creciendo, vamos entendiendo que la vida se trata de amar a los demás. Pero para amar de una forma como Dios quiere que amemos, no podemos hacerla por nuestros propios méritos. O sea, en el mundo hay un cierto amor, y eso es verdad. Hay amor en el mundo, hay amor filial, hay amor fraternal, hay amor entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos, entre familia y todo eso. Pero el amor que Dios quiere que nos tengamos, no podemos hacerlo porque no estamos capacitados a causa de nuestro pecado. Y lo que vemos aquí, vamos a ver el versículo 22 una vez más. Vean cómo la Biblia nos dice que fuimos capacitados para poder amar. Dice de una vez el 22, una vez más. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Para qué fuimos purificados? Dice, para el amor fraternal no fingido. Amados los unos a los otros. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado ha sido para poder amarnos unos a otros. Nos capacitó
cuando nos purificó, de acuerdo a lo que vemos este versículo. Sin tener a Cristo en nuestra vida, sin ser hijos de Dios, podemos amar, sí, pero el amor que podemos dar es un amor muy limitado y muy terrenal. Sin embargo, cuando somos purificados por Dios, como lo dice aquí este versículo, entonces podemos ahora sí amar unos a otros, habiendo sido purificados para el amor fraternal. Así lo podemos leer también aquí en 1 Pedro 1:22. Así lo podemos ver. Habiendo purificado vuestras almas para el amor fraternal. ¿Cómo fuimos purificados? Bueno, pues creyendo en la verdad, obedeciendo la verdad mediante el Espíritu. No fue porque quisimos, sino porque el Espíritu Santo nos despertó para amar a Dios. Eso lo vimos en el versículo 2. Por naturaleza somos egoístas. Y aquí está la idea de los niños, ¿no? Y de toda persona. Siempre queremos nuestra propia voluntad. Solamente podemos amar cuando entendemos que Dios nos ha amado y que Dios nos ha purificado. Ahí es cuando podemos amar como Dios quiere que amemos. O sea, no estoy diciendo que si no somos hijos de Dios no podemos amar. Sí, la gente puede amar, podemos amar. Sin embargo, de la forma en la que Dios quiere y con el tipo de amor que Dios quiere que amemos, solamente se puede hacer cuando nosotros entendemos, vemos y valoramos primeramente el amor de Dios para nosotros. Primera de Juan 4 lo dice, muchos se saben este versículo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en esa porción, en ese contexto que fue el que leímos hace un momento, ese versículo está también dentro del amarnos unos a otros. E incluso se puede entender también, nosotros podemos amar a Dios y a nuestros semejantes solamente porque Él nos amó primero. Solamente podemos amar cuando entendemos que Dios nos ha dado una herencia, recordemos, eso lo hemos visto. Que Dios nos guarda, que Dios nos ha hecho renacer por la palabra suya, que somos guardados por el poder de Dios para tener esa salvación futura también, que somos privilegiados al momento de haber sido perdonados por Dios, que somos hijos de Dios. Eso es un privilegio también, acuérdense, la semana pasada veíamos, y si podemos invocar como Padre a nuestro Dios, eso es un privilegio. Cuando entendemos que Dios nos ha rescatado por medio de la muerte de Cristo y cuando vemos todo eso y la verdad entra en nuestra vida, en nuestro corazón, habiendo hecho eso y nuestra alma queda purificada, entonces, ahí dice, para el amor fraternal, no fingido. Romanos 5:5, aquí está una porción también que nos habla de lo mismo. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo es cuando nosotros podemos amar a Dios? Solamente cuando el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y cuándo es cuando el Espíritu entra en nuestra vida, en nuestro corazón? Dicen en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vez que hemos creído en el evangelio, en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo también es derramado en nuestros corazones y ahora estamos capacitados y habilitados para poder amar con el amor de Dios. Antes podíamos amar con un amor humano, bueno, pero limitado en muchas áreas. Ahora podemos amar con el amor de Dios si realmente hemos creído en el Evangelio, porque el Espíritu Santo de Dios ahora está en nuestra vida. Efesios 4, vean lo que dice aquí Efesios 4, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, hablando de la ayuda mutua para crecer espiritualmente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí nos dice que hay dos cosas que necesitamos para crecer. Necesitamos el amor, pero necesitamos también la verdad. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. No solamente necesitamos la verdad para crecer, es necesaria la verdad de la palabra, necesitamos la palabra, pero no solamente necesitamos amor y sin palabra, necesitamos la verdad y necesitamos también el amor unos a otros. De hecho, hay un proverbio, vamos por favor, Proverbios 27:6, y alguien que lo lea en voz alta. Proverbios 27:6.
Muy bien. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos ¿de quién? Del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Y a veces cuando nos dicen nuestras verdades, no nos gusta y nos hieren. Y estamos creciendo cada vez más. Por eso se le llama la generación de cristal, ¿verdad? Y no sé si hay algo más que después va a ser todavía más delicado. Mi hija dice, creo que es de broma, la generación de papel. O sea, ya nada más se moja poquito y ya no se vacía el culto, ¿no es cierto? La generación de papel es lo que dice mi hija Jennifer. No sé si exista esa expresión, pero a eso vamos, pues, a que cada vez somos más y más y más sensibles, pero no está malo ser sensible. Lo malo es que me dicen algo que es verdad y no me agrada y digo, ya no quiero hablar con esa persona. Sin entender que son fieles las heridas del que ama. Porque no lo hace con la intención de herir, lo hace con la intención de ayudar. Aquí también tiene mucho que ver la intención. Y es lo que estamos viendo aquí. Siguiendo la verdad en amor, así es como vamos a crecer. Solamente así vamos a crecer. Y nosotros vamos a edificarnos, de acuerdo a este versículo, en amor. Ahora, vamos a regresar a 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. O sea, creímos en la verdad porque el Espíritu Santo habló a nuestras vidas, a nuestros corazones. Acuérdense que el Espíritu es el que nos convence. Para el amor fraternal no fingido. Y ahí está el mandamiento. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo es este amor? En primer lugar, dice aquí, para el amor fraternal. Es un amor fraternal. ¿Qué significa fraternal? La definición más sencilla es un amor propio de hermanos. Esa es la definición más sencilla. Un amor que se tienen entre hermanos. Y es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Juan 13:35. Vean lo que Jesús dijo la última noche que estuvo con sus discípulos. Algo muy interesante que Él les dice. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieren amor los unos con los otros. La característica principal y fundamental de un verdadero hijo de Dios, delante del mundo, repito, delante de los que no creen, es el amor unos a otros. Ellos no van a llegar, hay pocos que lo hacen, de hecho casi los que lo hacen es porque ya de cierta forma han creído, van a creer. Pero hay pocos que llegan a la iglesia y llegan y dicen, bueno, voy a ver cómo predican y qué enseñan. Si enseñan bien me quedo y si no, casi todos son atraídos principalmente por una acción de amor. Que vieron que se hicieron entre los hermanos, que se ayudaron mutuamente, que se perdonaron, que se apoyaron o que ellos recibieron por causa de la gente que ha creído en Cristo. Esta es la verdadera señal para un cristiano delante del mundo. Delante de los cristianos sí podemos tener otras, como Juan precisamente lo dice, los que tienen la verdadera doctrina, ellos son verdaderos hijos de Dios, los que creen verdaderamente, ellos son. O sea, delante de nosotros tenemos otro estándar más alto, pero para el mundo el estándar es el amor. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, dijo Jesucristo, si tuvierais amor los unos con los otros. Primera de Juan 5:1. El mismo Juan, pero cuando escribió su carta, años más tarde, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Bueno, ¿cómo yo sé si soy nacido de Dios? Si yo creo en el Evangelio de Jesucristo. Que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para salvarnos y perdonarnos. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, si yo amo al Padre, amo también naturalmente a los que el Padre ha engendrado, a sus hijos, pues. Obviamente, principalmente a Jesús, pero también está hablando entre nosotros, porque está hablando de amarnos unos a otros. Una característica del verdadero cristiano es el que ama. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Y alguien puede decir, es que yo no son mis hermanos de sangre. Bueno, por la sangre de Cristo somos hermanos también. Es una sangre más preciosa, como dice. Aquí hay otra definición. Afecto fraternal es amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Entonces, por eso a veces también en una comunidad o en un trabajo puede haber amor fraternal porque se tratan como hermanos. Y nosotros debemos de tratarnos como tales porque somos espiritualmente.
Implica un profundo sentimiento de cariño, respeto, desinterés, donde se prioriza el bienestar del otro y se manifiestan acciones de apoyo, comprensión, solidaridad, tanto momentos de alegría como de dificultad en otros. Pablo dice que gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese es el amor fraternal. Y deberíamos de crecer en esa área, ¿no? Crecer cada vez más. Dice aquí en donde estamos viendo en Pedro, 1 Pedro 1:22, para el amor fraternal no fingido, así lo dice. ¿Y qué dice Romanos 12:9? ¿Alguien por favor que lea Romanos 12:9? El amor sea, ¿cómo? El amor sea sin fingimiento. Vean. Y Pedro también lo repite. Pedro aquí lo dice, para el amor fraternal no fingido. La pregunta es, ¿por qué fue necesario que los escritores bíblicos pusieran esa cualidad? Porque existe el amor fingido. ¿Sí? O sea, existe ese amor fingido que no es auténtico. Y por eso los escritores dijeron, no, ustedes el amor que se tienen que tener es un amor fraternal que no sea fingido. Porque ya hay muchos tipos de amor o personas que aman de una forma hipócrita, por decirlo de cierta manera, ¿no? Por eso aquí le puse auténtico. Y es fácil a veces decir, pues yo amo a la gente, amo a los hermanos y los quiero, pero es más allá de solamente decirlo. Por eso cuando Santiago dice, si tú ves a tu hermano que no tiene para el mantenimiento diario y solamente le dices, ándale, que Dios esté contigo, y no le damos lo que es necesario para el cuerpo, dice, ¿acaso esa fe es válida? No, necesitamos entonces poner esa fe y ese amor en acción. Regresamos a 1 Pedro 1:22 para ir viendo de dónde sacamos los puntos principales. Dice, para el amor fraternal no fingido. Vamos a encontrarlo. Todavía no lo encuentro. Aquí está. Ahora sí, está la encomienda. Amaos unos a otros. Y aquí dice, entrañablemente. Y aquí está la tercera cualidad de este amor. Tiene que ser un amor entrañable. Y hay otro versículo que también nos habla de eso. El apóstol Pedro. Vean, van de la mano Pedro y Pablo, cuando incluso hubo una ocasión en la que ellos estuvieron en un desacuerdo muy fuerte, Pedro y Pablo. Y Pablo fue y habló contra Pedro. Le dice, oye, tú te estás portando muy mal. Estás siendo hipócrita. Delante de unos te portas de una forma, delante de otros de otra forma. Lo encaró. Pero tenían muchas ideas muy similares y aprendieron a recibir ese amor. Porque Pedro fue el que fue en ese caso reprendido, pero más adelante Pedro dice, nuestro hermano Pablo ha escrito estas cosas. O sea, él lo recibió. Así como dicen, hace poco fue un meme que me ofende, pero lo acepto, ¿verdad? Así, algo así. Lo ofendió, pero lo aceptó. O sea, él se quedó así. Y es lo que debemos de hacer. Cuando realmente nos dicen algo que estamos efectivamente haciendo mal, hay que recibirlo. Filipenses 1:8. ¿Alguien ya lo tiene? Porque a mí se me perdió. Ya lo encontré. Filipenses 1:8, el apóstol Pablo. Vean lo que dice. ¿Sí? Porque Dios me es testigo de Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y eso es algo muy fuerte, pues algo muy profundo, que el mismo apóstol diga, Dios me es testigo de que verdaderamente amo a la gente. No es de que solamente doy la cara de que yo amo a la gente, sino que es Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes. Algo entrañable es algo muy afectuoso, algo íntimo, algo perdurable. Y lo dice aquí al final del versículo 22. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo debe de ser el amor? El amor debe de ser, la cuarta característica es un amor
puro. Y vamos a 1 Corintios 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Muchos le han llamado a este capítulo el capítulo del amor. Y se usa mucho para bodas y cosas así. Para declarar el amor al ser amado. Cuando van a pedirles que sean algo más que amigos, usan 1 Corintios 13. El punto es que Pablo no está hablando del amor. ¿Se acuerdan de los amores que vimos? No está hablando del amor que existe entre las parejas. Está hablando del amor ágape, el amor que debe de haber entre todos los hijos de Dios. Primera a los Corintios capítulo 13. Vean, antes de ver estos versículos, solamente quiero que lo veamos en un contexto un poco más amplio. Corintios fue escrita para corregir errores en una iglesia que se estaban peleando entre ellos. Era una iglesia muy pecadora, muy carnal, pues. Eran muy niños en Cristo, todos parecían niños. ¿Qué dijimos antes de los niños? Que siempre buscan lo suyo y que son bien egoístas y no aman a los demás. Bueno, así eran los corintios. Y curiosamente, yo una vez vi una iglesia que así se llamaba. Iglesia Bautista Corinto. Dije, pobres hermanos, hubieran escogido otro nombre más, pero bueno, no sé por qué escogieron eso. Tal vez el fundador vio que eran así, le voy a poner Corinto a estos. Bueno, para eso fue escrito la carta a los Corintios. Quería corregir varios errores. Dentro de esos errores era que buscaba cada uno sobresalir a los demás y, pues en este caso, humillar a los demás. ¿Y de qué forma sobresalían ellos? Con los dones espirituales. O sea, ellos dijeron, yo tengo este don y porque yo tengo este don, soy mayor que tú que no tienes ese don. Y es en el capítulo 12 donde Pablo dice, no, a los que están en el discipulado, en la lección de la iglesia, lo vimos, ¿no? Donde Pablo le dice, no, cada miembro tiene su propia función y cada miembro funciona de forma independiente e interdependiente, se necesitan unos a otros y hay que amarnos y preocuparnos unos por otros. Es lo que dice el capítulo 12. Habla de los miembros del cuerpo y habla de el servicio, de los dones. Y luego mete el capítulo del amor y luego el capítulo 14 vuelve a hablar de los dones. ¿A qué va con esto? A que Pablo dice, en la iglesia cuando tú vas a servir, independientemente de tu don o de cómo lo vas a hacer, tienes que hacerlo con este amor. Tienes que hacerlo así, de un amor puro. 1 Corintios 13. Vamos a leer solamente del 4 al 7. No sé si algún día Dios nos permita estudiar esta carta. Y si no, pues a grandes rasgos tal vez la veremos. Dice, el amor, o sea, cuando amamos, en este caso al cuerpo de Cristo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cómo debe ser este amor? Un amor puro. Y es lo que Pedro nos dice, ámense de corazón puro. Y Pablo ya nos dijo cómo es. Ahora, más o menos así es como deberíamos de pintar. Y hay que ver siempre, en esta vida nunca vamos a amar de esa forma tan puramente, pero sí por lo menos tener una dirección a dónde ir y que nuestra vida vaya creciendo en estas áreas. Amor fraternal, amor auténtico, entrañable y un amor con un corazón puro. ¿Por qué razón podemos amar? Porque fuimos renacidos. Versículo 23, 1 Pedro 1:23. Ahí les aconsejo que tengan un separador porque así vamos a estar yo creo que cada semana. 1 Pedro y tal vez buscamos otros pasajes. El versículo 23 dice, siendo renacidos, entonces, amaos unos a otros, siendo renacidos, ¿sí? La orden está en medio de dos cosas que Dios ya hizo, pues. ¿La orden cuál es? Amaos unos a otros. ¿En medio de qué nos da esta orden? Habiendo purificado nuestras almas mediante el Espíritu. Y aquí el versículo 23, porque fuimos renacidos. Esas dos acciones de Dios son las que respaldan y nos dan la posibilidad de poder amar.
Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la razón de amar? La razón del amor, que somos renacidos por su palabra. Santiago 1:18, lo voy a citar. Si alguien tiene notas, está anotando, pues ahí pongan. Es Santiago 1:18. Dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Una vez más, dice, de su voluntad nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad. Así es como somos renacidos. Por una simiente, dice Pedro, incorruptible. ¿Cuál es esa simiente que no se corrompe? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando hablamos de la salvación, o cuando le preguntamos a alguien, oye, ¿tú crees que eres salvo, que eres hijo de Dios? Siempre cuando alguien da un testimonio, debería de haber la semilla. O sea, es como si tú dijeras, oye, ¿cómo crecieron todas esas papayas que están ahí? Pues no sé, milagrosamente un día yo llegué y ya estaban las papayas. No, tiene que haber una semilla, pues, que se haya plantado. Y después de haberse plantado, entonces ya crecen y ya dan papayas, ¿no? Y hay gente que luego yo les he preguntado, oye, ¿tú cómo es que has llegado a la fe? ¿Cómo es que tú eres cristiano, hijo de Dios? Pues yo empecé a ir a la iglesia y ya. Bueno, pero ¿cómo te hiciste? No, pues a mí me empezaron a decir hermano y ya me hice hermano, pues yo creo que soy hermano, ¿no? Y nunca mencionan, es que yo escuché el evangelio. Así que yo, al escuchar la palabra de Dios, me di cuenta que soy pecador y que no me puedo salvar, pero Cristo me ha redimido. Ah, bueno, pues ya. Tal vez no me da todo el plan de salvación, pero por lo menos menciona que escuchó la palabra o que leyó la palabra o algo, porque es la palabra la que da el nuevo nacimiento por medio del Espíritu. Y es lo que vemos aquí en estos dos versículos. Entonces, somos renacidos por su palabra. Vamos a regresar a Pedro. Primero, bueno, ustedes están ahí. Sí, porque yo me moví. Versículo 23 en adelante. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque toda carne, o sea, ¿por qué la palabra vive y permanece para siempre? Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Todo cuerpo, o sea, toda carne, todas las cosas materiales son como la hierba que se va a terminar, que se va a acabar. La hierba se seca y la flor se cae. Y nuestros cuerpos así son. Cada vez vamos deteriorándonos más, ¿no? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que les hemos predicado. ¿Cómo es la palabra? Es una palabra incorruptible, por lo que dice aquí. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una simiente que no es perecedera, algunas versiones así lo traducen, ¿no? Una simiente que no se va a echar a perder. Así es la palabra de Dios. Una palabra viva, porque como dice aquí el apóstol Pedro, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué permanece? Porque está viva. Incluso en el versículo 23 al final dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Alguien que tenga por favor ahí Hebreos 4:12. O que se lo sepa de memoria, es un pasaje muy conocido. ¿Cómo es la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así es la palabra de Dios. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Así es la palabra de Dios. Es una palabra viva. No tenemos que estar regañando a la gente, solamente enseñarle la palabra y la palabra es la que va a hacer su labor. Y a veces como cristianos, cuando queremos que la gente nazca de nuevo, lo primero que hacemos es ir a atacar cómo viven. Díganme si no, bueno, espero que de esta iglesia hayamos aprendido a no hacer eso. Pero muchos hacen eso. Oye, ¿tú por qué eres un esto? Y le decimos la lista de lo que son
¿verdad? Eres esto y esto y esto y esto, arrepiéntete, pecador. Mejor dile la palabra, enséñale la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y va a cortar más que toda espada de dos filos y va a penetrar su alma y su espíritu, dice ahí las coyunturas y los tuétanos, y va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por la palabra son renacidos por medio del Espíritu. Esa es nuestra labor, enseñar la palabra a las personas, no ir y... Porque es como ver un árbol de malos frutos y solamente le quito los frutos malos y los tiro a la basura y decirle al árbol, cambia tu forma de dar frutos. ¿Qué va a suceder? Un tiempo va a estar así, pero después vuelve a dar malos frutos porque es su naturaleza. No cambia su naturaleza y vuelve a dar malos frutos y nos cansamos. Ya le dije. Sí, pero no se trata de que tú hagas la obra. Es la palabra la que lo va a hacer y es la palabra la que va a transformar y a dar una nueva naturaleza. Muy bien, es una palabra viva, hay que confiar en la palabra de Dios. Es una palabra eterna porque dice aquí que vive y permanece para siempre. Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios no pasa de moda. ¿Por qué? Porque dice aquí, la palabra del Señor permanece para siempre. Y lo dice en dos ocasiones. Lo dice en el versículo 23 y lo repite en el versículo 25. La palabra del Señor permanece para siempre. Este libro, bueno, este obviamente no, pero hablando del contenido de este libro, ha sido atacado por en muchas ocasiones y incluso por algunos imperios, ¿no? Más o menos por el año 300 y algo, 305, había un emperador del Imperio Romano que dijo, vamos a destruir todas las Biblias y que todas las Biblias, todas las copias que había hasta ese tiempo que sean quemadas y destruidas. Gracias a Dios sobrevivieron algunas y algunos años después, otro emperador, Constantino, él fue y mandó a hacer más Biblias porque las habían destruido la mayoría. Y a lo largo de los años, muchos han estado atacando y ahorita todavía más atacan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una palabra que ciertamente va en contra de los ideales de muchos de nosotros, de cómo nos gustaría vivir. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir. Y por esa razón a muchos no les gusta. Dicen, no, ese es un libro anticuado, un libro ya de hace muchos años, un libro que ahorita ya no tiene efecto. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y eso es lo que debemos de compartir. Y por esa razón podemos amar, porque fuimos renacidos. Como la historia del árbol. O sea, el árbol, si ya milagrosamente, eso solamente es con un milagro, el árbol cambia su naturaleza y deja de ser un árbol de malos frutos y empieza a ser un árbol de buenos frutos, solamente es algo milagroso. Y así es la salvación. Yo soy un hombre pecador, ustedes también, con todo el respeto. Somos pecadores todos. Pero solamente Dios puede, por medio de su palabra, transformarnos y darnos una nueva naturaleza para poder estar capacitados y amarnos unos a otros. Es la única manera en la que podemos hacerlo como Dios quiere. Y bueno, ¿qué podemos aprender nosotros aquí? Recordar que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Ahora somos sus hijos. Ahora nosotros somos guardados por Dios, tenemos ese privilegio, recordemos eso, no olvidemos que somos redimidos. Ahora es necesario ir aprendiendo a amarnos unos a otros con sinceridad. Es algo que también se va aprendiendo y va madurando el proceso del amor. Una vez que estamos capacitados, no significa que ya estoy capacitado, ya voy a amar como Dios quiere que ame. No, ya tengo la capacidad de hacerlo, pero vamos a ir aprendiendo. Eso es lo que es aprender a amarnos unos a otros. Y conforme nos acercamos más a Dios, podemos hacerlo. Y valoremos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que vive y permanece para siempre. Hay que recordar que la palabra es eficaz. ¿Y cuál es nuestro mayor ejemplo de amor? El Señor Jesús. Vamos a ponernos en pie y terminar con una oración, pero vamos a buscar Juan 13, versículo 1. Juan 13, 1. Conforme lo encuentren, se ponen de pie, por favor, para orar. Juan capítulo 13, versículo 1. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo para amarnos unos a otros? Para poder hacerlo como a Dios le agrada. Nuestro Señor Jesús.
Vean cómo dice. Juntos leemos, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Si nos acercamos a Jesús, vamos a ir aprendiendo de Él a cómo amar. Y es la única manera que podemos amar, acercándonos a Él, porque Él nos ayuda. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas, Señor, que podamos estar siempre capacitados para amarnos unos a otros, Señor. Pedimos de tu gracia, de tu bondad, para poder hacerlo, Señor, porque es difícil, Padre, y muchos lo han comentado, Señor, es imposible amar como tú quieres que amemos. Y es verdad, Señor, es imposible en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, en nuestro egoísmo, Señor, en nuestra forma de vida, alejados de ti, Señor. Es imposible, pero tú nos das esa capacidad por medio de tu Espíritu Santo. Habiendo sido renacidos, Señor, tú nos capacitas para amarnos unos a otros y podemos hacerlo, Señor. Y pedimos que nos ayudes a crecer en este amor entrañable, amor fraternal, unos a otros, que haya verdadera preocupación, Señor, entre nuestro bienestar espiritual y también físico, Señor, integral. Ayúdanos, Padre, y que podamos mejorar en esta área, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador eterno, te lo pedimos. Amén.